Bueno, veamos ahora qué pasa cuando esto que estábamos explicando sucede en la membrana del tilacoide, ¿sí? Fíjense, tenemos los dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, ¿sí? Dentro del fotosistema 2 está el centro de reacción, ¿recuerdan? Y todo el complejo antena. Entonces, el complejo antena, ¿no es cierto?, por resonancia transfiere los fotones a la clorofila del centro de reacción. Esta molécula de clorofila se excita y transfiere un electrón al primer aceptor, que acá está está representada la plastoquinona. Cuando este se reduce, ¿sí?, cambia su conformación, se desplaza por la bicapa lipídica, y va a reaccionar con el citocromo. Reduce al citocromo y libera un protón hacia el espacio tilacoide. Se habla que hay un bombeo, un transporte de protones hacia el espacio tilacoide. Se habla de bombeo porque el espacio tilacoide es ácido, hay una alta concentración de protones, y aún así, cuando esta serie de reacciones ocurre, se siguen liberando protones al espacio tilacoide, ¿sí? Entonces, la plastoquinona reduce el citocromo también cambia su conformación, va a reducir a la plastocianina y va a liberar un protón hacia el espacio tilacoide. Cuando la plastocianina se reduce, es capaz de entregar luego su electrón a la clorofila que se ha oxidado, que ha reaccionado en el fotosistema 1. Entonces, cuando la plastocianina entrega electrón a la clorofila del fotosistema 1, esta clorofila, cuando se excita, cuando recibe los fotones, ¿sí?, se excita y va a reducir, ¿sí?, a la ferredoxina. La ferredoxina reducida, ¿sí?, puede reaccionar con la NADP reductasa, haciendo que ésta reduzca un NADP a NADP reducido. Bien, esta interacción de la ferredoxina con la NADP reductasa lo que hace es inducir un cambio conformacional en este complejo enzimático para que se exponga a su sitio activo y pueda reducir a su cofactor, que es el NADP oxidado. Bien, ¿qué pasa con la clorofila en el fotosistema 2 y en el fotosistema 1 cuando reaccionan, cuando se excitan y transfiere un electrón? En el fotosistema 2 a la plastoquinona, en el fotosistema 1 a la redoxina. La molécula de clorofila, al transferir un electrón, ella se oxida. ¿Y quién le repone electrones a esa molécula de clorofila para que nuevamente pueda excitarse y seguir y sostener en el tiempo este tipo de reacción? En el caso del fotosistema 2 es el agua la que va a entregar electrones, le va a entregar un electrón a la clorofila. Fíjense ustedes que el oxígeno del agua tiene un estado de oxidación de -2. Luego, por una reacción que se llama fotólisis del agua, la molécula de agua se escinde, ¿sí? El oxígeno entrega sus electrones a la clorofila y este se va a oxidar y se libera como oxígeno molecular, cuyo estado de oxidación, como ustedes saben, es 0. Entonces el oxígeno pasó de un estado de oxidación de -2 a 0, es decir, se oxidó. Si el oxígeno se oxidó, alguien se redujo. Se redujo la clorofila, que se había oxidado, ¿sí?, porque había perdido un electrón. ¿Se entiende? En el caso del fotosistema 1, no es el agua la que repone el electrón a la clorofila, sino, como yo les dije recién, la plastocianina es la que va a reponer el electrón. Cuando la plastocianina se reduzca, va a ser capaz de transferir, va a estar en condiciones de transferir un electrón al fotosistema 1. Bien, y en todo este proceso, entonces, ¿qué hemos visto? El NADP ha sido reducido,
y al mismo tiempo se ha generado un gradiente de protones a ambos lados de la membrana tilacoide. Ha habido un bombeo, entre comillas, de protones hacia el espacio tilacoide. Lo mismo, algo similar a lo que sucedía en la membrana interna de la mitocondria ocurre aquí en el espacio tilacoide. Se genera un gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un gradiente de concentración de protones y como se trata, ¿no es cierto?, de una carga, también hay una acumulación de carga positiva en el espacio tilacoide. Como ustedes saben, esa situación de la membrana es inestable. Se genera un potencial electroquímico que de alguna manera tiene que ser aliviado, porque esa situación de la membrana no puede permanecer. Se crea lo que se llama un potencial electroquímico o fuerza protomotriz. ¿Qué significa eso? Que los protones de alguna manera van a tratar de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Van a tratar, los protones que están en exceso en el espacio tilacoide van a tratar de pasar al estroma. Y solo hay una vía posible, y es la ATP sintetasa. Lo mismo que ocurría, o algo similar a lo que ocurría en la membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Entonces, los protones van a atravesar, ¿sí?, la ATP sintetasa, y ustedes saben que la subunidad F0 permite el pasaje de los protones, y en ese pasaje induce un cambio en su conformación que se transfiere también a un cambio de conformación en la subunidad catalítica, generando la fosforilación del ADP. Entonces el resultado de todo este proceso que se llama fotofosforilación acíclica, ya vamos a ver por qué, el resultado es la reducción del NADP a NADP reducido, la generación de ATP, ¿sí?, cuando se alivia este potencial, ¿no es cierto?, electroquímico, y también la formación de oxígeno por la reacción de fotólisis del agua. Yo les insisto en que en realidad el objetivo del proceso es generar el NADP reducido y el ATP, que es lo que va a ser utilizado en la siguiente etapa. Entonces, en la fase luminosa ocurrió la fotofosforilación, se genera ATP y poder reductor, NADP reducido, y como consecuencia de la fotólisis del agua se genera oxígeno. La fotofosforilación que expliqué recién se llama fotofosforilación acíclica. Ahora vamos a ver en qué circunstancia y cómo ocurre la fotofosforilación cíclica. La fotofosforilación cíclica ocurre cuando solamente el fotosistema 1 funciona. Recuerden que quien entrega los electrones al fotosistema 1 es la plastocianina, ¿sí? La plastocianina se reduce cuando el citocromo la reduce. Adquiere un electrón que es el que le va a transferir al centro de reacción del fotosistema 1. Y cuando incide la luz del sol, transfiere, la clorofila excitada transfiere un electrón, ¿sí?, a la ferredoxina, que es su primer aceptor. En realidad no es su primer aceptor, yo se los estoy explicando de una manera muy simplificada, ¿sí? Y la ferredoxina es la que vuelve a entregárselo al citocromo. Es el gradiente de protones que se forma permite la síntesis, ¿sí?, la fosforilación del ADP. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se está evitando a la NADP reductasa. En realidad no está pudiendo funcionar la NADP reductasa porque hay deficiencia, en esta situación, deficiencia de su cofactor, que es el NADP oxidado. Esta fotofosforilación cíclica puede suceder al mismo tiempo o conjuntamente con la cíclica, y depende de la disponibilidad de NADP oxidado que haya.
Es decir, cuando mayor demanda de NADP reducido haya por parte del ciclo de Calvin, que es la etapa siguiente, mayor cantidad o mayor concentración de NADP oxidado va a haber disponible. Entonces va a poder funcionar la NADP reductasa. Cuando no hay demanda de NADP reducido o cuando disminuye la demanda del NADP reducido, hay menos NADP oxidado disponible. Y entonces funciona la fotofosforilación cíclica. Entonces, en conclusión, como resultado de las reacciones de la fase luminosa, ¿sí?, que ocurren en la membrana del tilacoide, o tienen por lo menos como escenario principal a la membrana del tilacoide, como consecuencia de estas reacciones se produce poder reductor representado por el NADP reducido y ATP. ¿Qué destino va a tener? En el estroma el ciclo de Calvin, las reacciones del ciclo de Calvin, que son las reacciones de fijación. El oxígeno que se produjo como consecuencia de la fotólisis del agua, como ustedes saben, esta molécula es capaz de difundir a través de las membranas biológicas. Entonces, cuando empieza a acumularse, ¿sí?, el oxígeno empieza a difundir a través de las membranas hasta salir de la célula. Y va a alcanzar, ¿no es cierto?, las lagunas, por ejemplo, del mesófilo esponjoso, y cuando se abran los estomas, va a difundir hacia el medio externo, movido, ¿sí?, movilizado por la diferencia de concentración, porque va a aumentar la concentración. Cuando aumente la tasa de fotosíntesis, aumenta o se acumula el dióxido de carbono dentro de la hoja, dentro de las células y luego dentro de la hoja propiamente. Bueno, entonces vamos a ver ahora la siguiente etapa, que es el ciclo Calvin. El ciclo, como todo ciclo, ¿sí?, es una serie de reacciones, ¿sí?, que finalmente termina por regenerar, ¿no es cierto?, la molécula, una de las moléculas que inicialmente, que participó en la reacción inicial. Por eso hablamos de un ciclo. Este ciclo de Calvin tiene 3 etapas. Primero, ¿dónde va a ocurrir? En el estroma. Y tiene 3 etapas que llamamos carboxilativa, una etapa reductiva y luego regenerativo de síntesis. En la primera ocurre la fijación del dióxido de carbono a una molécula de 5 carbono para formar un intermediario, ¿sí?, que es bastante inestable, que es de 6 carbono. Luego viene la etapa reductiva. Esa molécula de 6 carbonos rápidamente forma otro compuesto de 3 carbonos, ¿sí?, que es el 3-fosfoglicerato. Este va a ser reducido a gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense, el glicerato tiene un grupo carboxílico. Va a ser reducido, ¿sí?, a un grupo aldehído. En esta etapa participa el ATP y el NADP reducido, que se formaron en la etapa lumínica. Y luego tenemos la etapa regenerativa de síntesis, ¿sí? Cada 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 5 se utilizan para regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato, que es la primera molécula que participa, en la primera reacción del ciclo. Y una va a salir de esta serie de reacciones, ¿sí?, y va a ser desviada a las vías de síntesis de glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. O sea, esa molécula, ¿sí?, de gliceraldehído 3-fosfato que sale del ciclo es la ganancia, ¿sí?, que es la ganancia de esta serie de reacciones. Cada 3 dióxidos de carbono que entre va a salir una de gliceraldehído 3-fosfato, y esa es la razón de ser de todo el proceso, ¿sí? Entra dióxido de carbono inorgánico, entra carbono inorgánico como dióxido de carbono a esta serie de reacciones y sale gliceraldehído 3-fosfato, que es carbono orgánico. Bueno,
aquí está representado en forma bastante simple o simplificada, ¿sí? Todas las reacciones que ocurren en el ciclo de Calvin. Así es como nosotros nos hemos propuesto que ustedes lo estudien en este nivel, en esta asignatura. Cuando cursen química biológica van a ver que es bastante más complejo que lo estamos viendo nosotros ahora. Bien, entonces, como les decía, entra dióxido de carbono. ¿Con quién reacciona? Con la ribulosa 5-fosfato, que es una molécula de 5 carbonos, ¿sí? La rubisco es la enzima que cataliza, ¿sí?, la carboxilación de esta ribulosa y forma un intermediario de 6 carbonos que rápidamente se escinde y va a formar el 3-fosfoglicerato. Este es el que se fosforila gracias al ATP. ¿De dónde viene este ATP? De la etapa lumínica. Y forma bifosfoglicerato. Luego este va a ser reducido a gliceraldehído 3-fosfato. Y es esta molécula la que puede desviarse hacia otras vías. El gliceraldehído 3-fosfato sigue en una serie de reacciones y termina por restituir la ribulosa bifosfato. Fíjense, ¿qué es lo que entra al ciclo? Esto es lo que nos importa a nosotros, que ustedes tengan bien claro dónde ocurre, qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser del proceso? Bien, el ciclo de Calvin tiene como objetivo, ¿sí?, fijar el carbono inorgánico. Para eso utiliza el dióxido de carbono, ¿sí?, que ingresa a la hoja a través de los estomas y va a ingresar hasta el estroma del tilacoide, difundiendo a través de la membrana siguiendo un gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque al ser consumido, al ser transformado acá, incorporado a otra molécula, el dióxido de carbono disuelto, ¿sí?, en el estroma va a ir disminuyendo a medida que aumente la tasa de fotosíntesis. Entonces, el dióxido de carbono reacciona con la ribulosa bifosfato gracias a esta enzima rubisco, que ya vamos a ver lo importante que es. ¿Qué es lo que entra, además del carbono inorgánico, al ciclo de Krebs? Entra ATP, NADP reducido, que provienen ¿de dónde? De la fase lumínica, ¿sí?, de las reacciones que ocurrieron en la fase lumínica. ¿Qué es lo que sale? Sale gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, que ya eso es un azúcar de 3 carbonos que va a ir a la vía de la síntesis de la glucosa y de otros compuestos orgánicos. Lo importante es que algunos gliceraldehído 3-fosfato van a seguir en una serie de reacciones dentro de este ciclo para restituir la ribulosa bifosfato nuevamente. ¿Para qué? Para que siempre haya ribulosa bifosfato disponible para que la rubisco pueda fijar dióxido de carbono inorgánico y las reacciones puedan seguir. Entonces, a medida que esto suceda, va a haber demanda de NADP reducido, porque a medida que esto suceda, se consume el NADP reducido y se libera NADP oxidado. Mientras esto sucede, va a haber suficiente NADP oxidado para que funcione la NADP reductasa. Pero cuando la tasa sigue aumentando, hay mayor consumo de ATP que de NADP reducido, entonces la demanda de ATP a veces es mayor. Por eso es que funciona a veces el ciclo, la fotofosforilación cíclica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta enzima que yo les marqué ahí, la rubisco, es muy importante porque es una enzima muy antigua y presenta un problema precisamente porque ha conservado un vicio, ¿sí?, desde la época en que la atmósfera en el planeta era no tenía tanto oxígeno. Entonces ahora que tenemos una atmósfera que es tan rica en oxígeno, la rubisco a veces presenta un problema para en climas áridos y calurosos, ¿sí?, en climas secos o en climas tropicales donde hay altas temperaturas, ¿sí?, la planta tiene que evaluar constantemente entre hacer fotosíntesis y perder agua.
Hacer fotosíntesis significa poner en riesgo, ¿sí?, sus reservas de agua, es decir, se pone en riesgo sufrir una mayor pérdida de agua por transpiración, porque para sostener una tasa de fotosíntesis tiene que tener suficiente dióxido de carbono disponible. Cuando empieza a consumirse el dióxido de carbono, debe abrir los estomas para que difunda el oxígeno y entre más dióxido de carbono. Y en esa apertura de estomas se pierde agua. Y la pérdida de agua está directamente relacionada con la temperatura, ¿no es cierto?, porque el agua se pierde por evaporación, y también con la humedad ambiente. Un ambiente seco, apenas la hoja abre sus estomas, el agua se va a perder, ¿no es cierto?, por difusión, por transpiración.